En la paracha Leleja, Bayeram y Toldó, que han pasado en estos días, vamos a hacer un recuento. En la paracha Leleja encontramos el primer pacto que hace el Eterno Dios con Abraham. ¿Y cómo fue este pacto? Resulta que en esos tiempos los pueblos, la forma de celebrar un pacto era que cogían un animalito, lo partían a la mitad y los pactantes pasaban por la mitad de este animalito. De esa forma había un compromiso. Por eso es que el Eterno Dios manda a Abraham y le dice, lleva 3 caprinos, 3 becerros, 3 carneros. Y lleva un pichón de tórtola y lleva un palomino. Abraham parte estos animalitos a la mitad, separa mitad y mitad, los deja separados a cierta distancia de forma que quedara como una especie de camino. Y por allí pasa Abraham. Luego nos dice allí Génesis 15 que también pasa la presencia del Eterno Dios como una antorcha por el medio de estas mitades. De esa forma queda celebrado el pacto. Bien, más adelante vamos a encontrar otro pacto que hace el Eterno Dios con Abraham. Vamos a encontrar en Génesis 17 donde el Eterno Dios le dice a Abraham, y este será mi pacto que haré contigo y con tu simiente por todas tus generaciones. ¿Y cuál fue ese pacto? El pacto de la circuncisión. Bien. ¿Y qué le promete el Eterno Dios a Abraham allí en ese pacto? Primero le cambia el nombre. Le dice, ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás padre de multitud de naciones. También a tu esposa Sarai, ya no la llamarás más Sarai, sino Sara, porque será madre de naciones. Bien, entonces allí encontramos cómo Abraham inmediatamente le obedece al Eterno. El Eterno le dice, circuncídate y circuncida todo varón que tienes aquí en tu casa. Abraham tenía 99 años y se circuncidó en obediencia. Eso es fe. Fe con obras, con hechos. Se circuncida a Ismael que tenía 13 años y circuncida a toda la gente que estaba con él, es decir, que los esclavos, toda la gente que... Bien, luego más adelante encontramos que Abraham estaba recién circuncidado, nos dicen los sabios judíos que llevaba 3 días de circuncidado. Se le presentan 3 varones. Venían hacia él los ve y se apresuró a atenderlos porque Abraham era un hospedador. Les ofrece alimento, les dice quédense, repósense, les voy a dar agua para que laven sus pies. Bueno, una muy buena atención que les dio a estos varones. Luego uno de los varones allí le profetiza que por ese mismo tiempo, al próximo año, va a tener un hijo, Isaac. Luego estos varones le dicen a Abraham que van a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces el Eterno Dios dice allí, nos enseña la Torah que dice, ¿cómo he de ocultar lo que he de hacer a Abraham? Si yo sé que Abraham enseñará a sus hijos a que sigan por mi camino, a que sean caritativos y a que sean obedientes a mi palabra. Luego más adelante vamos a encontrar cómo comienza la negociación de Abraham con el Eterno Dios y entonces le dice a Abino, pero si hay 50 justos destruirás esa ciudad, luego 45, luego 40 y como buen judío comienza a negociar hasta llegar a 10. Cuando llegó a 10 entonces ya no insistió, paró hasta ahí. Luego encontramos que llegan los 2 ángeles a Sodoma ya para destruirla y se encuentran en la puerta de la ciudad a Lot.
Y luego, como había aprendido de su tío Abraham, también un hombre hospedador les dice, caminen a mi casa y se lavan los pies y les voy a dar alimentos. Ellos van con él y allí hay una disputa con la gente de la ciudad. Los ángeles toman a Lot y lo meten a la fuerza a la casa y enceguecen a estas personas que querían tener relaciones sexuales con estos varones, con estos ángeles. Génesis 18. Bien, también vemos más adelante, aprendemos de esta paracha, el error que cometió Lot al haberse ido a vivir a esta ciudad de Sodoma. Esta ciudad estaba contaminada de pecado, de homosexualismo, de toda perversión sexual. Nos dice la Torah que Lot tenía 4 hijas, 2 casadas, 2 solteras. Los ángeles lo sacan a él, su esposa y sus 2 hijas. Su esposa, cuando salen de la ciudad, ella dijo, pero ¿cómo? Me imagino, dijo, voy a dejar todo lo que tenía allí para irme a vivir por allá, quién sabe dónde. Entonces dicen que miró hacia atrás y ya los ángeles habían advertido que ninguno mirara hacia atrás. Y se convirtió en estatua de sal. Luego las hijas, cuando ellos se van a una montaña y habitan en una cueva, nos dice que las hijas creyeron que se había acabado el mundo, que había pasado como en el diluvio, y entonces deciden tener relaciones sexuales con su padre. Y de allí nacieron los amos de la hija menor y los moabitas de la hija mayor. Estos luego llegaron a ser enemigos del pueblo de Israel. Luego más adelante encontramos que nace Isaac y crece al lado de Ismael. Pero Ismael, por ser su madre Agar egipcia, pues aprendió de su madre idolatría. Y parece ser que quería enseñarle esto a Isaac, y entonces Sara los vio y entonces le dice a Abraham, yo no quiero que este niño crezca con mi hijo, échalo, sácalo de acá, no quiero que herede con él. Y así hace Abraham, lo saca, lo expulsa con agua. Nos dice allí que Abraham le da una cantimplora con agua a Agar, le coloca al niño en la espalda y se van por el desierto de Beersheba. Cuando se les acaba el agua, nos dice que Agar toma a su hijo Ismael y lo coloca debajo de unos arbustos. Y ella se hace a una distancia como tiro de un arco, lejos, a llorar allí por el niño, a clamar por el niño. Pero el niño parece que también pedía al eterno Dios, porque el ángel se le presenta a Agar y le dice, ¿qué tienes, mujer? El eterno Dios ha escuchado el clamor del niño. Luego encontramos que el ángel le abre los ojos a Agar, y cuando le abre los ojos ella ve un manantial de agua. Antes no lo podía ver, ¿por qué? Entonces va y toma agua y le da al niño. Allí el ángel le dice que de Ismael, el eterno Dios. Ya en el capítulo 22 encontramos la prueba que el eterno Dios le pone a Abraham, donde le dice, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, tu único hijo. Y Abraham obedece y dice que en la mañana salió Abraham con el niño y se los llevó al monte Moriah. Dice que iban unos jóvenes acompañándolos y cuando llegan a cierta distancia del monte, Abraham le dice a los jóvenes, espérenos aquí, vamos a ir, volveremos. Abraham estaba seguro de que el eterno Dios no dejaría que matara a su hijo. Por eso les dice, iremos y volveremos. Luego Isaac le dice a su padre, padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está el sacrificio?
Y Abraham le responde, el eterno Dios se proveerá. Eso es un hombre de fe. Él sabía que el eterno Dios lo era probando, y él sabía que el eterno Dios no lo iba a dejar que matara a su hijo, Baruch. Y efectivamente, así sucedió. Nos dice que Abraham tomó a Isaac, lo ató, lo colocó allí como sobre una roca, le colocó la leña, y cuando levantó la mano con el cuchillo para matarlo, dice que un ángel con una voz agradable le habló y le dijo, no lo hagas, porque el eterno Dios sabe que tú no le negarías ni a su hijo. Y es allí cuando Abraham mira y a lo lejos ve a un carnero enredado allá en sus cuernos, y entonces él va, lo toma y lo sacrifica. Y por eso Abraham le coloca a aquel lugar Hashem Yireh, o Dios proveerá. Yireh, Hashem Yireh. ¿Y de dónde era que era rey Melquisedec? De Shalem. Entonces unieron esta palabra que dijo Abraham con Shalem y quedó Yerushalem, Yireh Shalem o Yerushalem o Yerushalayim. Y en Occidente nos tradujeron esa palabra como Dios proveerá. Pero para el pueblo judío esta palabra fue traducida como aquí Hashem será visto. Hashem será visto en este lugar. ¿Dónde? En Monte Moriah o en Jerusalén. Y allí al final de la Parashá Vayera encontramos la Hatará, donde nos narra la historia de el profeta Eliseo. ¿Recuerdan los milagros que hizo Eliseo? Eliseo resucitó un niño muerto. Eliseo le profetizó a una madre que era estéril de que iba a tener un hijo al siguiente año, y efectivamente así sucedió, y ese fue el niño que murió, y luego él oró por este niño y el eterno Dios lo resucitó. Eliseo hizo muchos milagros, como coger un agua amarga y convertir el agua en dulce. También hizo milagro de panes, multiplicó panes. También recuerdan cuando se fue una hacha al fondo del río y él colocó una varita y esta hacha de hierro flotó. Elisha hizo muchos milagros, así como los hizo Elías, Eliyahu, así como los hizo Moshe, hombres del eterno Dios que hicieron grandes milagros. Luego en la Parashá ahí encontramos la muerte de Sara. Sara muere a los 127 años. Y vemos así como Abraham amaba tanto a Sara, que la quiso honrar tanto después de su muerte, que él ubicó el mejor lugar que había en esa tierra donde él estaba, y era la cueva de Macpela. Esta cueva pertenecía al príncipe o rey de esa tierra, y pide comprarla, y este príncipe le pidió una fortuna por esa tierra, 400 shekels. Y él se los contó y se los pagó, porque él quería que su difunta estuviera en un lugar ideal, porque él la amaba mucho. Baruch Hashem. Luego encontramos cómo Abraham ya cambia su mentalidad de pacto. Ya no lo hacía partiendo animalitos, sino que ya usó el último pacto que hizo el eterno Dios con él. Por eso él, cuando va a mandar a su siervo Eliezer para que consiga mujer para su hijo Isaac, le dice: ven, coloca tu mano en mi muslo. Pero la verdad es que le está diciendo es que le tome el miembro. ¿Por qué? Porque allí estaba el pacto de la circuncisión. Y entonces allí Abraham hace jurar a Eliezer, tomando este objeto sagrado,
porque el miembro del hombre cuando está circuncidado pasa a ser un objeto sagrado. Y entonces allí le hace jurar y le dice: no tomarás esposa para mi hijo de aquí, de esta tierra de los cananitas, sino que irás a mi familia y de allí tomarás esposa para mi hijo. ¿Por qué no quería Abraham que su hijo Isaac tuviera esposa de allí, de esa tierra de los cananitas? Porque ya el eterno Dios había dado un decreto contra los cananitas, los iba a destruir. Y si Isaac se casaba con una mujer de allí y tenía hijos con ella, pues entonces también esos hijos iban a ser destruidos. Por eso esta es la razón de que él lo envía a Eliezer a que le consiga esposa en otra tierra. Eliezer marcha hacia la familia de Abraham y nos dice que allí en un pozo vio a Rica, a Raquel. Eliezer le hace una oración al Eterno pidiéndole que le dé una señal para él saber cuál es la mujer indicada. Y entonces pone una señal, dice: la que me ofrezca, la que yo le pida agua y me dé agua, pero no solo me dé agua a mí, sino que también le dé agua a los camellos. Yo sabré que esa es. Y entonces efectivamente sale Raquel, que era hija de Betuel, hijo de Milca, hija de Betuel. Perdón, hija de Nahor, quien era hermano de Abraham. Luego encontramos que la familia de Raquel la dejan venir. Ella viene. Cuando van llegando se encuentran que Isaac venía también por el camino, y entonces ya le pregunta a Eliezer: ¿y ese que viene allí quién es? Entonces Eliezer le dice: él es mi amo, él es el hijo de Abraham. Dice que se conocieron, se amaron, y Isaac la llevó a la tienda que antes era de Sara. Ya en el capítulo 25 encontramos que Abraham se casa con otra mujer. Nos dice que se llama Ketura. Nos enseñan los sabios judíos que realmente esta mujer era la misma Agar. Que Agar nunca se casó y nunca tuvo relaciones sexuales con ningún otro hombre. Y allí Abraham, con esta mujer, sea Ketura sea Agar, tuvo muchos hijos. 6 hijos y muchos nietos. De allí salieron las naciones árabes, de estos hijos de Ketura o Agar, al igual que de Ismael, que le nacieron 12 príncipes, 12 pueblos. Todas estas personas fueron las que llegaron a llenar toda esa tierra del Medio Oriente. Todos los árabes son descendientes de Abraham. Luego encontramos que Abraham murió a los 175 años. Dice que tuvo una muy buena vida, vivió en paz, el Eterno siempre estaba con él. Y lo llevaron y lo enterraron sus hijos a la cueva de Macpela, donde estaba su esposa. También encontramos allí en el capítulo 25 la muerte de Ismael. Nos dice que Ismael vivió 137 años. Nos dice los nombres de sus hijos, 12 príncipes. Luego viene la Parashat Toldom y en ella encontramos la descendencia de Isaac. Nos dice allí que Isaac se casó a los 40 años. A los 40 años tuvo esposa. Y nos dice también allí que a los 60 años tuvo su primer hijo, que la verdad no fue uno, sino que fueron 2, los mellizos, Jacob y Esaú. También encontramos allí que, al igual que Sara, que fue estéril, también Rica o Raquel
era estéril. Y solo hasta 20 años después de estar viviendo con Isaac fue que quedó en... Nos dice allí que sale primero Esaú y pegado de un talón sale Jacob. A Esaú lo llaman por ese nombre Esaú porque era velludo. Era velludo y entonces le colocan Esab, velludo, peludo, Esaú. Jacob dice que habitaba en tiendas. Cuando en la Torah encontramos la palabra de una persona o de una tribu que nos dice que habitaba en tiendas, nos está diciendo que era un estudioso de la Torah, que era una persona que le gustaba la palabra del eterno Dios, estudiarla y enseñarla. En cambio de Esaú nos dice que él era cazador. También nos enseñan los ancianos que él era engañador, era mentiroso. Y no era como muy obediente, no le gustaba agradar mucho a sus padres. Luego encontramos cuando Jacob le compra la primogenitura a Esaú. Nos dice que venía Esaú cansado de cazar y se encuentra que Jacob estaba haciendo un guisado de lentejas. Y Esaú lo ve y le dice, dame ahí de tragar, dame de comer. Y Jacob ve la oportunidad y le dice, listo, te voy a dar, pero dame la primogenitura. Y Esaú dice, ¿y a mí para qué me sirve la primogenitura? Tómala, pero dame de ese guisado. Las lentejas, ese guisado se llamaba rojo, que significa Edón, o Edón significa rojo. De ahí viene el nombre de los edomitas, Edón. Edón es Roma, que viene de descendencia de Esaú. Y Esaú dice, yo un día voy a morir, a mí para qué me sirve la primogenitura. Y entonces Jacob le dice, júramelo. Y Esaú se lo jura. De esa forma quedó hecho el negocio. Luego más adelante encontramos cuando lo que nosotros llamamos como el engaño que hizo Jacob a su padre Isaac. Pero la verdad es que todo esto nació fue en el corazón de Rica, de Raquel. Raquel es la que escucha cuando Isaac le dice a su hijo Esaú, ve, caza para mí, hazme un guisado y te voy a bendecir. Esaú le hace caso, se va a cazar y entonces Raquel se adelanta y le dice a Jacob, ve, tráeme 2 cabritos y voy a hacerle un guisado y tú te vas a disfrazar de Esaú, te vas a presentar donde tu padre para que sea tu padre el que te bendiga a ti. Porque Esaú no merece la bendición. Nos dice que Raquel estaba muy enojada con Esaú porque Esaú se había casado con 2 mujeres idólatras, de allí, de ese pueblo, de esa tierra donde estaban viviendo. Jacob, que le tenía mucho miedo a la palabra del padre, mucho respeto, le dice a la madre, pero es que si mi padre se da cuenta que yo no soy Esaú, sino que soy Jacob, en lugar de bendecirme me vais a maldecir. Y Raquel le dice, que esa maldición caiga sobre mí. Tú ve y haz lo que te digo. Luego nos dice que Raquel toma las ropas más limpias de Esaú. También con las pieles de los cabritos dice que le hace como una cobertura en el cuello y en las manos a Jacob para que se vea velludo. Y así de esta forma va y se presentan. Cuando Jacob se presenta ante Isaac asombrado le dice, ¿y cómo es que encontraste tan rápido? ¿Cómo es que cazaste tan rápido? Y Jacob le responde, porque Hashem, tu Elohim, puso la presa delante de él. Luego Jacob se acerca y Esaú lo palpa y entonces es cuando
Jacob dice. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. ¿Por qué dijo que la voz era la voz de Jacob? Porque Jacob en su boca siempre tenía palabras de Torah. Siempre hablaba de Hashem, en cambio Esaú no lo hacía. Por eso él lo reconoció, dijo, esta es la voz de Jacob. Y le toca las manos velludas, pero era por la piel de los becerritos que habían matado. Y entonces dice, las manos son las de Esaú. Luego Isaac bendice a Jacob y le da toda clase de bendiciones. Y luego cuando viene Esaú, prepara lo que cazó, se lo trae. Entonces Isaac se asombró y dijo, ¿y entonces quién fue el que vino ahora? Que me trajo un guisado y yo comí. Y Esaú dijo, eso fue su hermano que otra vez me engañó. Me usurpó, se hizo pasar por mí. Entonces Isaac dice, ¿y ahora yo qué te daré? Y dice que Esaú se puso a llorar y le dijo, bueno, ¿y no te queda una bendición para mí? Dijo, no, ya le di todo a tu hermano, te hice tu amo. Y aún así, Isaac bendice a Esaú y le dice, en lo mejor de la tierra será tú, y también tendrás el rocío del cielo de arriba. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Pero cuando seas agraviado por tu hermano Jacob, quitarás su yugo de sobre ti. Y allí comienza el odio de Esaú hacia Jacob. Y entonces se dice, cuando mi padre muera, entonces yo voy a matar a Jacob. Y nos dice que esto llegó a oídos de Rica y dijo, no, yo no voy a perder a mis dos hijos. Entonces va y habla con Isaac y deciden enviar a Jacob a la tierra de su parentela, a su familia. Raquel le dice a Isaac, estoy disgustada con las hijas de Het, o sea, las hijas de Het que eran esposas de Esaú, porque eran mujeres idólatras. Y dice, si Jacob se llega a casar con una de ellas, descenderé en amargura a mi sepultura. ¿Para qué necesito la vida? Entonces Isaac llama a Jacob y lo bendice. Y le ordenó, no te cases con una mujer cananita. Levántate, ve a Padán Aram, a Betuel, padre de tu madre, y cásate con una de las mujeres de allí. Dice allí que cuando Esaú vio que Jacob obedeció y se fue a Padán Aram, y vio que a sus padres les disgustaban las mujeres de allí, dice que fue y se casó con Mahalat, una de las hijas de Ismael, para provocar más ira a sus padres. Bien, allí aprendemos lo delicado que a veces es poner a un hijo como en más primer lugar que a otro hijo. Allí nos dice la Torah que Raquel amaba a Jacob, Isaac amaba a Esaú, porque Esaú cazaba, le traía y tenían una buena relación, pero no era lo mismo con Jacob. En cambio Jacob con Raquel sí tenían una buena relación. Entonces allí comienza una rencilla que va hasta los días de hoy. Por eso sabemos, en el pueblo judío se sabe que Edom, los edomitas, los romanos, descienden de Esaú, mientras que los judíos, Israel, desciende de Jacob. Y estos dos pueblos no se quieren. En apariencias, el espíritu de los cristianos, del
de los romanos, en apariencias, el espíritu que se mueve allá atrás es mostrándole amor a Jacob, pero es buscándole la caída a ver cómo es que le va a clavar el cuchillo. Por eso encontramos como Roma ha hecho toda clase de cosas para tratar de exterminar a Israel. Cuando les destruyó el templo, cuando los sacó de la tierra, de Jerusalén, de Israel, los persiguió con inquisiciones, con cruzadas, siempre los ha perseguido. Luego viene Martín Lutero, protestante, también se levantó contra el pueblo judío cuando no se quisieron convertir al cristianismo protestante. Luego nos dice la historia cómo Roma, los romanos, crearon el Islam. Y lo crearon con el propósito de exterminar a los judíos y quitarle la tierra a los judíos. Entonces hay una disputa allí entre estos dos hermanos, porque son hermanos, somos hermanos, tanto los cristianos como los judíos somos hermanos, somos descendientes de Isaac, somos de la simiente de Isaac, de la simiente de Abraham, pero unos obedecen al Creador, la simiente de Jacob, Israel, Judá, aunque no todos, pero allí están los que obedecen al eterno Dios. Y de los descendientes de Esaú no obedecen al eterno Dios. Ellos tienen otras leyes, otra religión, por decirlo de alguna forma, y no le obedecen al Creador. Bien, Baruch Hashem, gracias. Por favor, cualquier inquietud que tengan, escríbame por favor. Yo quiero aprender también de ustedes y que estudiemos, compartamos de una manera sana. Baruch Hashem.